Venga, pues vamos allá, vamos a arrancar la sesión. En principio estábamos viendo lo que era el procedimiento administrativo. Habíamos comenzado por la fase, por la parte del acto, ¿no? Habíamos visto varias cositas en la sesión anterior. En principio lo que vimos fue sobre los principios del derecho administrativo, ¿vale? Que creo que habíais tomado ahí alguna notilla. Vimos eh, también lo que es la efectividad, la ejecutividad de los actos, la ejecución forzosa, ¿verdad? Que veíamos a esos actos que cuando no se ejecutaban de manera voluntaria, la administración tenía que forzar esa ejecución. Los actos que agotan la vía administrativa, la obligación de resolver, la suspensión. Lo que pasa es que la suspensión la vimos un poquito por arriba y la tendremos que volver a repasar, ¿vale? Vamos allá. Vale, vamos a la ronda de preguntas para arrancar. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando, ¿vale? En una administración y sancionáis a un ciudadano por conducir en estado de embriaguez, emites una resolución y le propones para sanción. ¿El acto como tal es ejecutivo? ¿Alguien ha hecho un vistazo a lo que vimos en la sesión anterior? ¿O pillé? Teníamos cuando estábamos viendo la ejecutividad de los actos, decíamos que si el acto una vez se dicta, es ejecutivo o no. Y había unas cláusulas, por así decirlo, en las que los actos no llegaban a ser ejecutivos. Una era que estuviera pendiente de notificación. Otra era que estuviera pendiente de una autorización de un superior. Eso lo llegamos a notar, lo mismo estábamos ahí un poco cansados. A ver, Cori, que está levantando la mano. Cori, ¿quieres comentar algo? Si quieres escribirlo por el chat o algo de eso, si no tienes micro, ¿vale? Artículo 98, sí, ¿qué nos decía ese artículo? Salvo, y ahí te suena que haya alguna que diga sancionadora cuando falten recursos todavía. No, perdona, eso, eso va después. Vale, pues en principio, mientras las resoluciones... Ah, vale. Mientras las resoluciones les quede, es decir, mientras estemos en una propuesta de resolución y todavía no haya una resolución en firme, sobre todo en las resoluciones de carácter sancionador, estamos en esa exclusión, ¿vale? Era nada más para que nos acordáramos que hay ciertos casos, que son los que estábamos repasando ahora, que los actos administrativos no son ejecutivos, ¿vale? No se pueden ejecutar nada más dictarlo, que son todos esos, que falta notificación, que son disposiciones de carácter sancionador, que todavía le quepa algún recurso, ¿vale? En vía administrativa, eso también es importante, ¿vale? Aquí se me fue la respuesta, pero lo vemos de todas formas. Una vez tenemos esa sanción firme y no cabiendo recursos en vía administrativa, el ciudadano no abona en plazo la sanción. Se procede a retirarle a la fuerza la cantidad líquida. ¿Qué medio de ejecución forzosa sería el indicado? Aquí, ¿qué entendemos como medios de ejecución forzosa? Por los que habíamos visto, que eran unos casos tasados, ¿verdad? Vale, pues el apremio sobre el patrimonio es el método de ejecución forzosa para retirar cantidades líquidas, para retirar dinero. ¿Vale? Y si una vez, perdona, y si en vez de una multa el ciudadano debe realizar un acto personalísimo, eso lo puse así porque en los tipos test lo suele poner muchísimo con las mismas palabras, el acto personalísimo, ¿vale? Quitar una bandera prohibida de su vivienda, por ejemplo. Si el hombre tiene colgado una vivienda, en la vivienda, perdona, una bandera de estas tipo que se han tasado que son ilegales, que no se pueden tener, de terrorismo, de cosas de esas, ¿vale? ¿Cómo hacemos para que la retire? Pues no vamos a entrar dentro de la vivienda a sacarle la bandera, que sería la compulsión sobre las personas, ¿vale? Este sería el caso en el que no podemos usarlo.
El caso que deberíamos usar es la multa coercitiva y luego el apremio sobre el patrimonio. Esto lo puse para que veáis que se pueden solapar, ¿sabes? Siempre decía que hay que usar el principio de proporcionalidad. Pues en este caso, la compulsión sobre las personas, el entrar a la fuerza a la casa y quitarle la bandera es excesivo. Entonces podemos solapar, dentro de todos los métodos de ejecución forzosa, podemos solapar multa coercitiva, premio sobre el patrimonio, ¿vale? O encargárselo a un tercero, lo que habíamos visto en los casos anteriores. Vale, y en un procedimiento administrativo no nos indican el plazo máximo de resolución. ¿Cuál sería? Si no te indican el plazo, 3 meses. Vamos a ver que aquí sí lo hice bien. El que fije en su normativa. Lo vamos a repetir toda la semana. Esto va a calar esto va a calar hondo. El plazo de los procedimientos administrativos, el plazo máximo de resolución es el que fije su normativa, siempre. Y si no fija normativa, ¿cuál será? Hola Sofía, ¿qué tal? Venga, eso sí está bien. 3 meses por defecto, 6 meses como máximo, salvo, ahí tenías un salvo. ¿Te acuerdas de ese salvo? Pone que una norma con rango de ley, exacto, establezca uno superior o norma de derecho de la Unión Europea. Vale, ahí tenemos esas normas. Recordamos también que te dice norma de rango de ley porque la parte vuestra no nos entra, pero la de gestión civil, el A2 de gestión civil, veremos expropiación forzosa, y la expropiación forzosa hay plazos superiores, incluyendo, bueno, y llegando incluso a los 8 meses y un año. Entonces, esos plazos se pueden exceder porque estamos hablando de una norma con rango de ley. Vale, comenzamos. ¿Sabemos qué es el conflicto de intereses en un procedimiento administrativo? ¿Qué os suena como conflicto de intereses? Conflicto de... Claro, cuando existe alguna vinculación o cuando hay algo que nos lleva a no ser imparcial. Sobre todo la imparcialidad es lo que se suele tratar en el tema del conflicto de intereses, pero en los procedimientos administrativos donde los ciudadanos interactúan con la administración es muy importante que estos casos estén regulados y estén tasados. Y están regulados y los tenemos en la ley 40, ¿vale? Eso se llama la recusación y la abstención. Cuando se habla de abstención es lo que tiene que hacer todo empleado público, que es abstenerse de actuar en los procedimientos donde considere que no es imparcial, ¿vale? Y la recusación es cuando los interesados del procedimiento te pueden recusar a ti como empleado público. Ellos pueden decir, mira, es que yo tengo un problema con esta persona y no va a ser imparcial en esa sanción que me acaban de poner. Que eso suele pasar también mucho. Sobre todo en las islas menores como... eh, bueno, en islas menores, que la gente se conoce mucho más. Vale, recusación y abstención. Para que nos hagamos una idea, cuando los empleados públicos están en un procedimiento en el que no son imparciales, estos deben abstenerse. Los interesados también pueden solicitar apartar al empleado público, llamándose esto la recusación. Las causas están tasadas, ¿vale? Las vamos a ver, algunas de ellas son esto: el vínculo matrimonial, la amistad íntima, relaciones de servicio y cosas de esas, ¿vale? Lo vemos en el articulado, esto es lo que pone en el articulado. El punto A pone tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pueda influirla, ¿vale? Ser administrador de la sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigosa pendiente con algún interesado. El apartado A es cierto que son bastante como densos, son un poco engorrosos los artículos de aquí, pero lo que tenemos que entender es que este apartado A nos está hablando de ese interés personal, ¿vale? Que tienes tú sobre el asunto que estás tratando. Ya sea porque tu empresa está incursa en el procedimiento, ya sea porque te afecta a ti a título personal, ¿vale? Vamos a entenderlo como, yo por eso lo marqué así en verde, por ese interés personal que podemos tener sobre el asunto.
¿vale? El apartado B, que es tener un vínculo matrimonial o similar. Esto se añadió sobre todo por el tema de las parejas de hecho y todo eso, ¿no? Y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. Esto es importante. Normalmente lo usan para liar. Al final este tipo de cosas son un poco para liarte. Porque si te están hablando de consanguinidad segundo grado o afinidad de cuarto grado, ¿vale? Y ahí te lía. Hay que aprendérselo. Eso yo entiendo que alguna regla mnemotécnica o cualquier cosa mmm, que os hagáis, o entender hasta mi primo este. Yo, por ejemplo, me ayuda saber por la parte de afinidad, pues pienso en el primo al que le llega y por el otro lado pienso en, ¿sabes? Eso un poco intentar establecer alguna regla, pero si entra este tipo de cuestiones es para liaros con el cuarto y el segundo grado y consanguinidad o afinidad. ¿Vale? Eso sí sabemos calcularlo, ¿no? Los grados dentro de... ¿Vale? Que son según nos movamos. Vale, bueno, vamos pasando porque tenemos una cantidad de temas por ver que hay que ir más rápido. C. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas. D. Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento. Y E. Tener una relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo. Vale, esto no es que entre en los tipo test, pero saber que la amistad íntima o la enemistad manifiesta, eso tiene que ser demostrable, ¿vale? No vale que recurramos, que hagamos la recusación de un empleado público diciendo que es que es mi vecina, nos chillamos por la noche y ya no nos hablamos. Entonces, claro, hay que presentar pues, una sentencia judicial o cualquier cosa, ¿vale? Eso tiene que ser demostrable en documentación, ¿vale? Y luego la parte de los 2 últimos años, servicios profesionales de cualquier tipo, entra dentro de si por ejemplo estás trabajando como autónomo para el consejo y luego el consejo te contrata y tienes que tramitar una subvención de la que tú fuiste partidario, te tienes que abstener, ¿vale? Tienes que esperar 2 años para poder interactuar en ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Porque si no se puede incurrir en una de las causas estas tasadas. ¿Vale? Cuando habla de estos 2 años, normalmente se suele usar para confundir en una cuestión. Y es en esta. Lo que es la recusación y la abstención, tenemos lo de no haber prestado servicio en los 2 últimos años. Pero en la parte de lo que sería recursos humanos, ¿vale? No está regulado en el TREVE, pero está regulado en uno de los reales decretos que más nos tendremos que aprender en la parte de recursos humanos, que es el 364 del 95, que rige los concursos de mérito, la obtención de las plazas de funcionarios, o sea, rige casi todo lo que no desarrolla el TREVE, ¿vale? Pues en el artículo 13.2 te dice, no podrán formar parte de los órganos de selección los funcionarios que hubieran realizado tareas de preparación aspirante a pruebas selectivas en los 5 años anteriores, ¿vale? A la publicación de la correspondiente convocatoria. Sobre todo a mí me gusta intentar, de los plazos que pueda haber confusión, al menos hacemos un tip y los vemos juntos, ¿vale? Para intentar, o nos hacemos un esquemita o algo, pero entendemos que 5 años es para participar en los órganos de selección de los funcionarios, 2 años para el tema de la recusación, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos para adelante. El silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? El silencio administrativo es lo que sería la piedra angular que defienda a los interesados de la administración, ¿vale? Cuando la administración no responde, su silencio implica que lo que se solicita es positivo, por defecto, ¿vale? Esto tiene peculiaridades. Es decir, si nosotros solicitamos a la administración pues una subvención, ¿vale? Y esta no responde, pues se ejecutará el silencio administrativo, que será positivo o negativo dependiendo de varias cuestiones, ¿vale? Pero es esa protección, porque ya vimos que el artículo 21 nos decía que la administración estaba obligada a resolver. Y entonces, esa obligación, cuando la administración la incumple,
incurre en este silencio administrativo, ¿vale? Vamos a ver los casos. El silencio administrativo en los procedimientos que se inician a solicitud del interesado, ¿vale? En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y sin perjuicio de que la administración debe dictar su resolución, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado legitima al interesado para entender la estimada por silencio administrativo. Esto es por defecto. Si lo solicitan los interesados y la administración no responde en el plazo máximo que tiene para resolver, se entiende estimado, ¿vale? Y ahora empezamos, claro, con todas las excepciones, que a veces son más largas que la misma norma, pero aquí nos pone, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea establezca lo contrario, ¿vale? Ya tenemos la primera excepción, que la norma diga que por defecto es el silencio negativo. Cuando el procedimiento tenga por objeto acceso a actividades o su ejercicio, la ley la ley que disponga de carácter de sistematorio de silencio deberá fundarse en las concurrencias de razones imperiosas de interés general. Esto hay que entender solamente la parte de con todo el tema de la Unión Europea se empieza a estilar lo que viene siendo las declaraciones responsables, ¿vale? No sé si os suena, ¿no? ¿Suena eso? Que es cuando se le da, es decir, la administración empieza a tener menos control sobre las cosas y se le atribuye la responsabilidad a los solicitantes. Con lo cual tú presentas una declaración responsable donde tú acreditas que tú cumples con todas las condiciones, ¿vale? Y luego, en el caso de que no las cumplas, ya habrá responsabilidades sobre ti. Pues esto es igual, esto viene un poco fundado en eso. Te dice que cuando se tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley deberá fundarse en concurrencia de razones imperiosas de interés general. Es decir, no se puede por defecto denegar a los interesados el acceso a una actividad sin haber hecho ese razonamiento fundado. Normalmente para el inicio de la actividad se está usando eso, lo de la declaración responsable y arranca, ¿vale? Entonces, el caso de denegártelo tiene que ser fundado. Esto no suele entrar mucho en el test, ¿vale? Pero que más o menos para que nos hagamos una idea del concepto de cómo quiere ser la administración, por así decirlo. Ella quiere no tener que resolver, sino que los administrados sean los responsables de sus cuestiones, ¿vale? El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. El silencio tendrá efectos desestimatorios en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Eso es artículo 29 de la Constitución. Vale, vamos a seguir y ahora explico un poco lo que es eso. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público, que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Estas serían todas. Vale. ¿Qué puede ser? A ver si vosotros me sabéis decir. Los que transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público. ¿Eso suena de algo? ¿Qué puede hacer? Si tengo un bar y quiero poner una terraza, al final la acera, ¿de quién es? Claro, es de las administraciones públicas, con lo cual esa concesión o esa cesión de uso de ese derecho, por defecto, si no te contestan, es negativo. Es negativo. Esto normalmente, pues la administración se ha escudado, ellos han hecho la norma, pues entonces nos pone que por defecto es estimatorio, pero al final cuando empezamos a ver las excepciones, pues son todas negativas. Vale, responsabilidad patrimonial. ¿Qué puede ser responsabilidad patrimonial? Cuando exigimos, nos caemos dentro del ministerio y le exigimos a la administración una indemnización. Pues si no nos contestan, es que no nos la dan. También es negativo, ¿vale? Las facultades de dañar el medio ambiente, esto normalmente, porque incluso cuando vemos cosas de Unión Europea, hay políticas de contaminación, ¿vale? En la que se autoriza vertidos, por ejemplo, a medios marinos, se autorizan vertidos a la atmósfera,
¿vale? Pues esos por defecto también estarían excluidos, o sea, sería el silencio negativo. Y lo que se refiere al derecho de petición es que todos los ciudadanos tenemos derecho a solicitar a nuestras administraciones públicas lo que queramos. Esto es muy resumido, ¿no? Muy genérico. Pero esto está aquí estipulado porque cuando nosotros veíamos lo de los procedimientos administrativos, vimos que los procedimientos están establecidos, es decir, se establecen, se indica, tenía que indicar el sentido del silencio, el plazo máximo de resolución. ¿Os acordáis de eso? Que vimos una aplicación que es donde se listaban todos los procedimientos administrativos. Vale, pues todo lo que no esté estipulado así es derecho de petición. Es decir, si la administración no establece el cauce para que tú hables con ella, es derecho de petición. Que yo le mando al ayuntamiento que mi hija se le rompió pues mi hija tiene una discapacidad, una muleta y se le rompió y yo le mando al ayuntamiento por favor que me la abone. Pues eso es derecho de petición. Ya la administración actuará, no actuará, hará lo que quiera, pero no es un cauce establecido, o bueno, vamos a entender que no está establecido ese cauce, con lo cual ya sabemos, derecho de petición, silencio administrativo, negativo. ¿Vale? ¿Entendimos más o menos la parte del silencio? ¿Vale? El sentido del silencio también será desestimatorio en los siguientes casos. Estos suelen ser las partes de la... cuando rectificamos, ¿no? Sería la impugnación de los actos y disposiciones, la revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado, y no obstante, aquí tenemos una condición que nos beneficia a nosotros, dice, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado en el mismo si llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas del párrafo anterior. Es decir, aquí tenemos la excepción a la excepción. Si nosotros presentamos, vamos a poner un procedimiento administrativo de petición de vados municipales. Yo quiero un vado, ¿vale? Esto pone que el silencio, que el silencio administrativo es negativo. Nosotros presentamos la solicitud, no nos contestan, nos dictan silencio administrativo desestimatorio, ¿vale? Y presentamos recurso de alzada a eso. Presentamos el recurso que vimos el otro día, no lo vimos en profundidad, pero vimos que es elevar el acto al órgano superior, ¿no? Vale, si ese órgano no contesta tampoco y se dicta otro silencio administrativo, el silencio administrativo de un silencio administrativo es estimatorio. ¿Vale? ¿Lo entendemos esa parte? Es fundamental. Vale. En principio es lo que nos debería un poco salvar. Es decir, si la administración no nos responde en el momento que nos tiene que responder y recurrimos y encima a nuestro recurso tampoco nos responde, pues tenemos que tener alguna ventaja y es esta. ¿Davinia? Mm, 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 mm. Sí, por eso decía que tiene que ser uno que hayan establecido de forma directa como desestimativo. Si son los que por defecto están catalogados como que el silencio es negativo, pues eso no sería. ¿Vale? La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de un acto administrativo finalizador del procedimiento. Antes veíamos, llegamos a ver la terminación del procedimiento. Os puse dos pequeños artículos cuando explicamos que también se podían terminar por pacto o convenio. No sé si os acordáis. Veíamos que también se podían terminar por finalización por cualquier vía y por pacto o convenio. Vale. Cuando se dicta el silencio administrativo positivo, el procedimiento ya finaliza. Es decir, a ver si lo puse aquí debajo, la desestimación por silencio administrativo tiene solo los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso. Sí. A ver, creo que lo tengo aquí. Venga, leemos esto un segundo y ahora lo termino de explicar.
La obligación de dictar resolución expresa en el artículo 21 se sujetará al siguiente régimen. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse confirmatoria. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación al sentido del silencio. Es decir, lo que veíamos, vamos a ponernos aquí, lo que veíamos es que si es estimativo, finaliza el procedimiento. Si no es estimativo, el procedimiento no finaliza, queda abierto. Lo que pasa es que el sentido del silencio, que es lo que nos explica aquí en la desestimación, es simplemente para nosotros permitirnos recurrir el acto. ¿Vale? Hasta que no se hace ese silencio, no podríamos nosotros, porque lo que intenta es que esos procedimientos no queden en el aire, ¿no? Porque antes tú presentabas esa solicitud y eso pasaban 10 años, 30 años y tú no sabías nada de ese acto. Y como ellos no hacían nada, tú tampoco podías actuar. ¿Vale? ¿Eso lo vamos viendo? Vale, pues cuando es desestimatorio, lo que nos quiere decir es que nosotros podemos actuar presentando un recurso, pero que la administración, como veíamos, artículo 21, sigue teniendo la obligación de resolver. ¿Vale? Cuando es estimatorio, la administración, es decir, cuando el sentido, perdón, que se me fue esto aquí. Cuando el sentido es estimatorio, la administración solamente puede dictar el acto confirmando lo que dice el sentido del silencio. Es decir, si a ti te conceden, vamos a poner un procedimiento normal, si a ti te concede, pues un permiso, ¿no? Vamos a poner un permiso para ciertas circunstancias. Vale, a ti te conceden ese permiso por silencio administrativo. Pues si la administración resuelve después del sentido del silencio, no puede decirte que no tienes el permiso. Es fundamental, o sea, es obligatorio que la administración lo que resuelva después sea confirmando el sentido del silencio positivo. Y sin embargo, si es negativo, la administración puede resolver a favor tuyo, sin vinculación alguna del sentido del silencio. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Es un poco lioso? ¿No? ¿Tú lo ves bien? Vale. ¿Vale? Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la administración como a cualquier persona física, jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que se dictan y se notifica la resolución expresa sin que la misma se haya expedido. Vale, su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Creo que tengo aquí en la siguiente diapositiva, sí, para hablaros de lo que sería el certificado del silencio. ¿Por qué? Si nosotros tenemos esa solicitud de permiso, ¿vale? Vamos a entender que presentamos la solicitud, se cumple el plazo, ¿vale? Y entendemos que una vez cumplido el plazo, el sentido del silencio administrativo es positivo, con lo cual obtenemos esa licencia por el silencio administrativo. La administración, en teoría, tiene que expedir de oficio lo que se denomina el certificado acreditativo del silencio. ¿Por qué? Porque cómo nosotros hacemos valer que realmente tenemos esa licencia, ¿sabes? ¿Cómo sabe la gente que nosotros tenemos esa autorización? Pues necesitamos un documento que vamos a presentar nosotros con nuestro procedimiento, ¿vale? Donde diga, mira, se cumplió el silencio, es estimativo, con lo cual, como si tuviéramos una resolución dándonos la licencia. Vale, aparece aquí. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días. Estos plazos son de los que te suelen preguntar siempre. Desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio del anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro de la administración u organismo competente para resolver. ¿Vale? Esto lo entendemos, ¿no? Lo del certificado del silencio. ¿Vale? Cori, como no te veo, no sé si tienes alguna duda, nos para o cualquier cosa, ¿vale? Esta parte que estamos viendo no va relacionado con lo que vimos en la anterior sesión, pero cualquier cosa que tengas nos lo dices, ¿vale? Vale.
falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exima a la administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Ya lo vimos, yo lo repito un montón para que vaya como calando muy profundo, pero artículo 21, eso no lo tenemos que aprender porque al final, si tenemos un supuesto práctico o nos están preguntando cualquier cosilla, artículo 21, obligación. Vale, no te preocupes, Cory, no hay problema. Es solamente que si hay cualquier cosilla nos lo dices, que a veces voy muy rápido o me embalo o cualquier cosa, ¿vale? Cuando hablábamos de esto, a ver por dónde iba. Sí. Vale, bueno, pues tenemos la falta de resolución expresa en los iniciados de oficio. Sin que se haya establecido, dictado, no exime a la administración del cumplimiento de la obligación. Eso, artículo 21, perdón, ya hilé. El artículo 21 es fundamental. Teníamos lo del plazo máximo de resolución. Tenemos ahí que la administración está obligada a resolver, que el plazo máximo es el del procedimiento, lo de los 3 meses, lo de los 6 meses cuando lo diga como máximo y cuando diga una norma, todo eso, ¿vale? Eso lo tenemos en el 21. Eso es fundamental aprendérnoslo. ¿Vale? En el caso de procedimientos en los que se pudiera derivar el reconocimiento o en su caso la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. ¿Vale? Un poco bien hilado con lo que estábamos viendo antes, ¿no? Constitución de derechos o otras situaciones jurídicas favorables a los interesados, al final, si vas a obtener algo bueno para ti, tienes que entender que está desestimado. Ahora vamos a ver si el otro caso. En los procedimientos en que la administración ejerce potestades sancionadoras o en general de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguien sabe qué puede ser la caducidad en lo que bebo agua? ¿Os suena la caducidad? ¿No? ¿Nada? ¿Haber escrito por lo menos? ¿Nada, ninguno? Deja que me canso de hablar yo. Vale, cuando habla de caducidad, viene a ser un poco similar a lo que dice del archivo de las actuaciones. Cuando algo caduca, ¿qué hacemos cuando caducan los yogures? Bueno, no todo el mundo, pero ¿qué se debería hacer cuando te caducan los yogures? Pues tirarlos a la basura. Pues hacemos lo mismo con el procedimiento. Tenemos un procedimiento sancionador, con lo cual nosotros estamos intentando fastidiar al ciudadano y llegamos al plazo máximo que teníamos y no seguimos, es decir, y no dictamos resolución porque somos incompetentes para eso. Pues la ley nos penaliza y nos dice, vale, pues todo lo que tienes lo tienes que tirar a la basura y arrancas de nuevo. ¿Vale? Son formas, si es cierto que la administración, que la ley 39 pues tiene algunas cosas que nos protegen a los ciudadanos, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? En los supuestos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. ¿Vale? Esto lo entendemos, ¿no? Cuando dije que en la sesión anterior habíamos visto un poco por arriba el tema de la suspensión, es porque casi que lo quiero ver un poco por arriba para ir viendo casos en que la suspensión es obligatoria, no es obligatoria, y luego le pegamos un repaso bueno a la suspensión, ¿vale? En este caso, lo que nos está diciendo es que hay unos plazos, cuando dice en la interrupción del cómputo del plazo para resolver y notificar, es más o menos lo que estábamos hablando. Teníamos lo de los 6 meses, los 3 meses o lo que dure el procedimiento, pero si nosotros estamos intentando sancionar al individuo y el individuo hace por estar ilocalizable, pues interrumpimos el plazo. ¿Vale? Con lo cual podemos exceder.
Si tendríamos los 6 meses, pues si se interrumpe el plazo por 3 meses, pues son 6 meses más los 3 meses que tuvimos interrumpido el plazo. La motivación. ¿Alguien sabe lo que es eso aparte de tener ganas para ir al gimnasio? Sí, la motivación. Pero en el procedimiento administrativo, digo. Pues venga, alguien que me lo diga, a ver. A ver. Justificar, ¿vale? Davinia, que veo que quiere hablar. Vale. Hay que calorarse. Vale. Pues la motivación viene un poco por lo que pongo aquí. ¿Puede la administración dictar los actos sin más, sin tener que emitir un juicio razonado? Esto se denominaría lo que es la motivación del acto administrativo. Hay ciertos actos que tienen que ir motivados, pero no todos. Hay muchos actos que se toman y no lo tenemos que tragar porque es así. ¿Vale? La motivación viene en el artículo 35, es de los artículos importantes también para aprender, para hacer el test y para los supuestos prácticos. Para hacer el test, porque cualquier artículo que veamos en la 39 que tenga numeración, que esté así tasadito A, B, C y D, es susceptible de coger alguno, cambiarlo un poquito y preguntarte en el tipo T si se puede o no se puede, ¿vale? Los artículos que veamos que sean muy densos, muy condensados, es más complicado variar ahí o sacar 4 respuestas posibles o cosas así. Pero aquí nos podemos venir aquí, yo creo que veis el ratón, ¿verdad? El ratón mío lo veis. Pues aquí, en vez de inadmisión, le largamos admisión y ya tenemos una posible respuesta, ¿sabes? No sé si me entendéis. A veces también es importante saber qué puede ser preguntable o cómo puede ser preguntable para intentar llegar a puerto, ¿no? Vale, cuando habla de la motivación, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, ¿vale? De disposiciones o actos administrativos, cualquiera de los dos, recursos administrativos, procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Esto igual que el otro, podemos entender el apartado B como los recursos y la revisión, ¿no? Podemos hacer un conglomerado de todo esto, de lo que serían los recursos. Cualquier resolución de un recurso, si yo estoy pataleando porque necesito que me den más dinero en la subvención y tú me resuelves y me dices negativo, pues no, hombre, en esos casos hay que decir, pues no porque no cumple usted este apartado, este otro, ¿vale? Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Esta la voy a dejar para el final y ahora hablamos de ella. Los acuerdos de suspensión de actos, ¿vale? Que estábamos viendo que el procedimiento habían actos que se podían suspender, el artículo que estábamos hablando antes, ¿vale? Cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de las medidas provisionales. Esto también lo vamos a ver ahora cuando arranquemos el procedimiento como tal. Pero las medidas provisionales lo que quiere decir es, si yo voy a iniciar un procedimiento para embargarte tus bienes, ¿vale? Y te dejo a ti libremente pasear por la calle, tú vas a coger con el coche, vas a ir a una casa de esto donde puedas venderlo, vas a vender el coche, te vas a coger el dinero y te vas a mandar a mudar, ¿no? Pues medidas provisionales lo que habilita a la administración es, antes de dictar esa resolución donde te voy a embargar el coche, lo que voy a hacer es presentártelo o llamar a la policía o incautarlo para que cuando yo vaya a resolver el procedimiento, tener todas las garantías posibles de que voy a poder ejecutar la resolución, ¿vale? Tienen que ser, pues lo típico, ¿no? Tiene que ser comedida, no puede uno ir y decir, pues te embargo la casa, ¿no? Y luego vemos, pero que ya las veremos. Esto así un poco para que os hagáis una idea de lo que es las medidas provisionales, ¿vale? Y ya veremos quién las puede acordar y todo eso. Luego seguimos con los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, la ampliación de plazo y de realización de actuaciones complementarias. Estas son cosas que un poco hay que aprender, sin más.
La tramitación de urgencia normalmente lo veremos porque la tramitación de urgencia la vamos a tratar en varios bloques. En la tramitación de urgencia en los contratos del sector público, ¿vale? Que aparece, si no me equivoco, la urgencia aparece en el 119 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y luego también lo tenemos en los procedimientos administrativos. De media, o sea, lo normal es que cuando hablamos de una tramitación de urgencia, estamos hablando de reducir a mitad los plazos, ¿vale? Si nosotros tenemos para emitir un informe 10 días, pues sabemos que hay 5, ¿vale? Eso es lo normal. Hay una excepción, los plazos que son hacia el interesado. Es decir, si el interesado tiene 10 días para presentar algo, sigue teniendo esos 10 días, ¿vale? Son los plazos internos nuestros los que vamos a cortar para que se tramite cuanto antes. ¿Vale? Ampliación de plazos, lo que estábamos viendo, que esto sí es verdad que lo vimos, que nos requería. ¿Alguien se acuerda lo que requería la ampliación de plazos? Hmm. ¿Vale? La ampliación del plazo hay que notificar al interesado, eso es correcto. Pero nos requería una cosilla extra que teníamos que agotar. Es decir, si vemos que estamos llegando al fin del plazo y no podemos con los recursos que tenemos, nos decía el artículo, lo que pasa es que hay que hilarlo con dos artículos. Hay que hilarlo con que hay un artículo que si quieres yo me lo voy a anotar y lo podemos repasar otra vez, que te dice que tienes que solicitar a tu superior que te dote con los recursos humanos necesarios para poder resolver a tiempo. Vale, si tú no ejecutas ese punto de uno de los artículos, tú no puedes después decir amplío el plazo porque no llegué, porque no has hecho tu trabajo que era solicitar a tu jefe que te dotara de los recursos necesarios para resolver. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, todos estos puntos son la motivación, ¿vale? Todos estos actos deben ser motivados. Si no son motivados, ya veremos que puede dar lugar a que los actos incluso lleguen a no ser válidos, ¿vale? Dije que veíamos un poco más adelante los actos que se separen del criterio seguido. ¿Eso qué creéis que puede ser? Los actos que se separen del criterio seguido. A ver, la segunda parte es fácil. Dice, o de dictámenes de órganos consultivos. Un órgano consultivo puede ser el Consejo de Estado o puede ser la Junta Central de Contratación del Estado. Si la Junta Central de Contratación del Estado te dice que tú tienes que coger tres presupuestos, perdón, que tengo que explicarlo más tal, que no hemos visto contratos. La Junta Central de Contratación del Estado es un órgano, ¿vale? Que sobre todo dicta instrucciones sobre materia de contratación. Nos dice pues cómo hay que seguir, cómo hay que interpretar la norma. Tiene potestades también sobre el tema de la extinción de contratos y cosas así. ¿Vale? El caso es que ese órgano puede emitir dictámenes. Y esos dictámenes hay que seguirlos. Es decir, actualmente la instrucción, creo que es la 1 de 2019, sí, si no me equivoco es la 1 de 2019, dice que los contratos menores hay que solicitar 3 presupuestos, ¿vale? De 3 empresas distintas y quedarse con el más barato, ¿vale? Si tú decides que no vas a coger esos 3 presupuestos, ¿qué está pasando? Que tú estás ejerciendo un acto, vas a hacer una resolución en la que no vas a coger esos 3 presupuestos, tú tienes que motivarlo porque te lo dice aquí. Te estás separando de un dictamen de un órgano consultivo, tú tienes que motivarlo. ¿Vale? Ya veremos si cometiste la ilegalidad o no. Pero como mínimo hay que decir, yo no voy a coger los 3 presupuestos porque no hay empresas en esta isla que me puedan proveer de tal. ¿Vale? Eso es una motivación. Volvemos a que se separen del criterio seguido. Ese es más complicado. Ese no sabemos, ¿verdad? Que se separen del criterio seguido. Sí, vamos a poner el ejemplo. Sí. Normalmente estamos tramitando las cosas por un correo electrónico, ¿vale? Me mandas un correo electrónico. Esto vamos a ponerlo muy burdo, muy burdo, muy burdo. Si nos mandas las cosas por un correo electrónico y yo te digo que eso no es válido porque ahora me vas a mandar las cosas por registro, eso es separarse del criterio seguido. Es decir, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pues si tú te separas de lo que estamos haciendo hasta ahora, entonces hay que motivarlo. ¿Vale?
Yo creo que así se entiende más o menos, ¿no? Voy a ver cuánto va. ¿Quieren que hagamos una pausita? ¿O cómo va la cosa? Hacemos 5 minutitos, así estiramos las piernas, yo termino de ver agua y pongo el ventilador a más potencia porque estoy aquí que me voy a chicharrar. Y 5 minutitos y le pegamos el último empujón aquí a la motivación, ¿vale? Venga, pues nos vemos ahora.